Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Me ganaron. Me da gusto saludarlas, Alma Belinda, hermana Marta Lucía, Rebeca, Brenda, Alma Delia, Ofelia también ya está con nosotros, Elba Edith, también Sí, ya está. buenas tardes. Buenas tardes, Elba. Sí. Y ahí estamos, somos los que estamos ahorita. Y pues, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Hoy nuestro tema son las actitudes ante la palabra de Dios, porque a veces tenemos unas actitudes que no son que no se dan si no nos formamos. Por eso se dan esas actitudes elitistas, machistas, muchas actitudes fundamentalistas que muchas personas tienen es porque no han tomado un curso básico de Sagrada Escritura. Y por eso hoy continuamos conociendo a la persona del Señor Jesús, pero ¿cómo vamos a tratar su bendita palabra? Son unos tips que nos van a servir mucho para la hora de agarrar la Sagrada Escritura, la Biblia, y saber que es Dios el que viene a hablarnos a través de su bendita palabra. Por eso hoy el Espíritu Santo me puso este tema para ustedes. Y claro, vamos a continuar nuestra contemplación con nuestro niño Dios, pero hoy ya lo vamos a ver adolescente. Eso es lo que tenemos preparado para ustedes con la gracia de Dios y las invito a reunirnos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que habéis adoctrinado los corazones de tus fieles con la luz y la fuerza del Espíritu Santo, danos a gustar de estos mismos bienes y consuelos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Pues Ángela, bienvenida, Ángela también, ya llegó Ángela. Somos los que estamos ahorita. Pues, Buenas tardes, profesor. buenas tardes, Ángela. Buenas tardes. Vamos a empezar. La primera cita es Ale Dorantes, no ha llegado Ale Dorantes. Mientras les voy a ir mostrando lo que vamos a ver. Y ahorita volvemos a las lecturas, miren. Diversas actitudes ante la Biblia, ante la palabra de Dios. La Biblia se puede leer desde muy diversos puntos de vista. No todos los métodos nos llevan a entender lo que Dios nos quiere decir. Por ello es importante revisar con qué actitud leemos la Biblia. Es algo muy importante, acuérdense, cuando nosotros agarrábamos la Sagrada Escritura, saber que es Dios el que me va a hablar. Y lo primero cuando nosotros tomemos nuestra Sagrada Escritura es agarrarla así con mucho cariño, como cuando ustedes agarran las que son casadas al esposo, a los hijos, a algo que amamos mucho. Así con toda reverencia vamos a agarrar la Sagrada Escritura y la vamos a abrir en el texto, que nos va a tocar leer. Cada quien ya sabe su texto de hoy, por ejemplo, las que les va a tocar participar con las 10 citas que tenemos hoy, agarrar la Sagrada Escritura y darle un beso a la Sagrada Escritura, a la palabra de Dios, acordándote que no vas a besar ni el papel ni nada, vas a besar a Dios, a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Esa es la primera actitud que debemos de tener cuando agarramos la Sagrada Escritura. Acuérdense, la agarro, la puedo abrazar, me la puedo poner aquí en el pecho. Así es como nos vamos enamorando de la palabra de Dios.
Y así es como Dios nos va hablando más claro, Jesús nos vamos comprendiendo más a lo que nos va diciendo el Señor en su bendita palabra. Entonces, acuérdense, primera cosa de esta tarde, cuando agarren su Sagrada Escritura, la agarran, la abren con toda reverencia, le saludan, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está, Señor? Y le damos un beso y la volvemos a abrazar, sabiendo que estamos teniendo un encuentro personal con el Señor. ¿Sale? Eso es lo primero, acuérdense, y saber que Dios desde la eternidad viene a hablarnos a nosotros hoy. Y si ustedes y yo no tenemos una buena actitud ante esta palabra de Dios, pues va a seguir siendo palabra muerta para nosotros. Va a ser como cuando nosotros vemos un programa y nomás lo vemos por verlo, o el televisor, que no nos metemos en el rol del protagonista. Miren, muchas personas leemos la Biblia como espectadores, así como cuando vamos al teatro, cuando vamos a algún lugar, desde lejecitos. El hacer este rito, al agarrar la Sagrada Escritura, es para nosotros ser los protagonistas. Tú y yo entramos en la palabra de Dios y empezamos a tener un rol concreto en la palabra de Dios. Bueno, eso es lo primero que les quería compartir de nuestro tema hoy, las actitudes ante la palabra de Dios, ante la Biblia. Este tema es del padre José Luis Carabias, en paz descanse, un padre jesuita paraguayo. Y, ay, lo quité, perdón. Otra vez, va para allá, ahí está. Hay lecturas en la Biblia que nos ponen en contacto con la palabra de Dios. Dejen ver si ya llegó Ale Dorantes, si ya llegó Ale Dorantes con nosotros. Alma, Ángela, Brenda, Cristi, Elsa, María Dolores, Marisol, Marta, Miriam, Nadia. No, no ha llegado Ale Dorantes. ¿Alguien quiere leer Jeremías 30 del 1 al 3? Yo, Eres Rebeca, ¿verdad, Rebeca? sí, Adelante, por favor, Rebeca, 30 del 1 al 3, por favor. sí, cómo no. Del libro de Jeremías, capítulo 30, versículo del 1 al 3. Promesa de restauración a Israel del norte. Palabra que recibió Jeremías de parte de Yahvé. Así dice Yahvé, el Dios de Israel. Escríbete en un libro todas las palabras que te he dirigido, pues vienen días, oráculo de Yahvé, en que haré tornar a los cautivos de mi pueblo Israel y de Judá, dice Yahvé, y los haré volver a la tierra que di a sus padres en posesión. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias, Rebeca. Dejen nomás mandar un link. Precisamente Ale Dorantes dice que no puede entrar. Déjale, vuelvo a mandar el link de aquí de la ventana que tenemos abierta. Entonces, acuérdense, la palabra de Dios tenemos que recibirla como es, como palabra de Dios. No nos está hablando cualquier persona, nos está hablando el mismo Dios, el que te hizo a ti sin ti, el que creó al mundo, el que nos da la comida, el que nos da todo. Y por eso tú y yo tenemos que ir con esa reverencia a leer y escuchar la palabra de Dios. Dice nuestro Señor, fíjense cómo escuchan en el Evangelio de San Lucas, fíjense cómo escuchan la palabra. Y ya cuando tú y yo tenemos estas dos notitas que les he compartido ahorita, agarrar la palabra de Dios, darle su beso, saludar al Señor y escucharla con toda reverencia, sabiendo que de ahí depende nuestra vida eterna, que de ahí depende nuestra felicidad, no dentro de 50, 60 años que nos vayamos de esta tierra, 70, sino hoy. La palabra de Dios está viva hoy y está viva a la medida que tú y yo la escuchamos con esa reverencia y luego
nos comprometemos a ponerla en práctica. Fíjate que aquí tengo muy mala recepción del internet. Perdón, ¿eh? Ya llegué. Hola, Ya llegué, ya estoy Carmelita. aquí. Qué bueno, Carmelita, gracias. Tengo problemas de internet. Se me traban las voces o se quedan congeladas. Bueno, pero voy a ver qué pasa, ¿eh? Sí, Disculpen, gracias. gracias, Carmelita. Entonces, ya llevamos dos cosas. Sale para que ustedes lleven en sus notas, por favor. ¿Cómo debo de abrir la Sagrada Escritura con toda reverencia? Y a saber que alguien muy importante, más importante que cualquier hombre, más importante que ni el Papa, así tal cual, que ni el Papa Francisco nos está hablando. Porque es el Dios mismo el que nos habló ahorita a través del profeta Jeremías. Y vamos a ir con Nadia, dice, prueba de ello es la diversidad de grupos contrarios y aún opuestos que dicen apoyarse en la Biblia. Por ejemplo, ha habido muchas guerras basándose en textos bíblicos. ¿Por qué? Porque lo primero que nos debe de quedar claro que la palabra de Dios no es para pelear con nadie, ni con los hermanos separados, ni con nadie. La palabra de Dios nos debe de unir. Por ejemplo, cuando llegan a veces personas de otras iglesias contigo, no es agarrar la Biblia y agarrarnos a bibliazos con ellos, no. Es desde la palabra tratar de platicar de lo que nos une, no de lo que nos separa. En enero, en el mes de enero, siempre tenemos una reunión que se llama por la unidad de los cristianos. Y van personas de distintas iglesias, de distintas denominaciones, pero no platicamos de lo que nos separa, platicamos de lo que nos une. Entonces, acuérdense, la palabra de Dios no es para sacar nuestra Biblia y órale, a ver cuál pesa más o a ver cuál pega más fuerte, no. La palabra de Dios siempre tiene que llevarnos a unir. Si tú y yo usamos la palabra de Dios para agredir a alguien, entonces no estamos comprendiendo lo que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es para traer paz, para traer unión y para traer comunión entre nosotros. Vamos con Nadia a Hebreos 4 del 12 al 13. ¿Nos ayudas, Nadia, por favor? Sí. Gracias. Pues viva es la palabra de Dios y eficaz y más cortante que espada alguna de dos filos. Penetra hasta la división entre alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne sentimientos y pensamientos del corazón. No hay criatura invisible para ella. Todo está desnudo y patente a los ojos de aquel a quien hemos de dar cuenta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, Nadia. Acuérdense, la palabra de Dios es viva cuando tú y yo la queremos vivir. Aunque es palabra de Dios que se dijo, por ejemplo, esta carta a los Hebreos hace casi 2000 años, porque se escribió más o menos en el año 70, la carta a los Hebreos, a 1950 años que se escribió esta palabra de Dios. Es palabra de Dios cuando la comunidad, tú y yo, los bautizados, nos comprometemos a vivirla. Y entonces es cuando empieza a penetrar hasta lo más íntimo de nosotros. Algo muy importante es que cuando nosotros escuchemos la palabra de Dios, no digamos como un día escuché a Martín Valverde que decía que cuando vamos muchos a escuchar la palabra de Dios, decía él que decimos, ¿por qué no vino doña Chencha? ¿Por qué no vino doña fulanita? ¿Por qué no vino mi compadre, mi mamá, mi papá? No, al que le está escuchando la palabra de Dios es al que le está hablando. Como por ejemplo, ahorita nosotros, aunque nadie leyó Hebreos 4 del 12 al 13, la palabra de Dios es para todos nosotros, para todos los que estamos escuchando.
¿Y cómo podemos ver si la palabra de Dios va permeando en nuestras vidas? Acuérdense, por sus frutos los conocerán. Poco a poco, la palabra de Dios nos va transformando. La palabra de Dios transforma a cada ser humano. Y el tema de hoy, señoras, es por eso, porque me doy cuenta a veces que estas catequesis no se nos han sido dadas. Y como vamos conociendo al Señor Jesús, pues para tratar bien su palabra y para tratar bien su persona, pues son estos tips que esta tarde el Espíritu Santo nos van a compartir. ¿Sale, Nadia? Y todas. Se necesita, acuérdense, ciertas condiciones para que la Biblia sea para nosotros palabra de Dios. Lo primero es acercarse a la Biblia con fe en Dios. A ver, ¿ustedes creen en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra? Sí creo. ¿Y creen en su Hijo Jesucristo? Sí, creo. Sí ¿Y creen en el Espíritu Santo? Sí creo. Ok, Sí, creo. entonces, desde esta actitud nos vamos a acercar a la palabra de Dios. Acuérdense, Dios desde la eternidad vino a darnos un mensaje ahorita con las dos lecturas que llevamos, la de Nadia y la que nos compartieron de Jeremías 30 del 1 al 13, Rebeca, porque Ale Dorantes todavía no podía entrar, a lo mejor ahorita ya llegó con nosotros, pero es la primera actitud necesaria, con fe en Dios. Por ejemplo, el domingo que nos decía nuestro Señor que ustedes son la sal y la luz de la tierra, si nosotros escuchamos con atención el domingo la palabra en misa, pues ustedes ya y yo buscamos de alguna manera ser esa sal y ser esa luz ahí en los lugares donde nos movemos cada uno de nosotros. Y luego, entendiendo lo que los autores querían decir. Por ejemplo, el autor sagrado de la carta a los Hebreos, ¿quién es el que escribió esta carta? Primero se la daban a San Pablo, estaba en el Corpus Paulino, y luego ya dijeron que no era, que era de un cristiano, que no sabíamos quién era, que podía ser uno de los predicadores que andaba con Pablo. Bueno, ahí está, eso es. ¿Quién es el autor de la carta a los Hebreos? ¿Qué quiere enseñarnos el autor de la carta a los Hebreos? Pues que la palabra de Dios es viva y eficaz cuando nosotros tenemos fe, cuando nosotros vemos en Jesús a nuestro sumo y eterno sacerdote. Eso es lo que nos quiso decir el autor sagrado en esa palabra de Dios. Y otra cosa, otra actitud necesaria es queriendo vivirlo nosotros hoy. ¿Cómo vamos a vivir este texto sagrado que nos compartió Nadia, que la palabra de Dios penetra hasta el tuétano de los huesos? Por lo primero, siendo dóciles, abrir nuestros oídos y ver que nos caiga el 20 allí en nuestra vida, desde nuestra vida. Y entonces empieza a ser palabra de Dios y nos empieza a transformar. ¿En qué nos empieza a transformar? Nos empieza a transformar en otros hijos de Dios, en otros hijos en el Hijo de Dios. ¿Alguna de ustedes puede leer 2 de Timoteo 3:14 al 17? Porque Adriana mandó un mensajito que tenía junta con su hija, en la escuela de su hija. Ya la tengo. Bueno. La que guste. ¿Quién dijo yo? Azucena, ¿quién dijo? Azucena, Sí, adelante. yo. Abre, Señor, mis labios. Mi boca Boca proclamará tu alabanza. Tú, en cambio, quédate con lo que has aprendido y de lo que estás seguro, sabiendo de quienes lo recibiste. Además, desde tu niñez conoces las sagradas escrituras. Ellas te darán la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, rebatir, corregir y guiar en el bien. Así el hombre de Dios se hace un experto y queda preparado para todo trabajo bueno. Palabra del Señor. Te alabamos, Gloria. Señor. Te alabamos, Señor. Muchas gracias, Azucena.
Acuérdense todo lo que nos compartió Azucena. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Para enseñar, para corregir, para profundizar, para educar en la justicia y así para que todos los seres humanos estemos puestos para toda obra buena, para que nos parezcamos al Padre del cielo, para que nos parezcamos al Señor Jesús, dejándonos iluminar por la fuerza del Espíritu Santo. Y entonces estamos listos para cambiar, estamos listos para ir viviendo, estar ir viendo cada uno de nosotros desde la palabra de Dios lo que cada uno de nosotros requiere, ¿sale? ¿Tú qué necesitas? A la mejor tú piensas, yo de esto que acabo de leer, yo que tengo que corregir desde mi vida, cosas que no le gusten a Dios. Cada uno de nosotros sabe que cuando hacemos algo que no le gusta a Dios. Y para educar en la justicia, acuérdense, la justicia es dar al otro lo que necesita de mí. Esa es la justicia que debemos de tener todos. Y entonces, en esta medida, tú y yo empezamos a vivir de distinta manera. Ya vieron las actitudes necesarias, tener fe en Dios, entender lo que los autores quisieron decir en su tiempo y qué quiere decirnos hoy el autor sagrado de la carta a Timoteo, que es San Pablo. San Pablo nos está diciendo, lee más la Biblia, vive de la Biblia a la vida y de la vida a la Biblia y tu vida va a ser diferente. Claro, vas a seguir teniendo tus mismos asuntos, vas a tener tus enfermedades que tienes, si tienes alguna enfermedad, pero lo vas a ir viviendo de distinta manera. La Biblia es un libro de fe. Nos enseña poco a poco quién es Dios. A ver, ¿quién es Dios para ti, Ángela? ¿Quién es Dios? ¿Nos puedes compartir? Sí, para mí Dios es mi Padre. Profesor. Gracias, Ángela. Marisol, ¿para ti quién es Dios? Por favor. Igual mi padre, pues mi dueño. Okay. Ujú. Gracias, Marisol. Carmelita Ramos, ¿para ti quién es Dios? Es mi todo, es todo para nosotros, para mí. Este es mi padre, mi compañero, mi guía, es todo para mí. Muchas gracias. Y voy a preguntar a alguien más. Alma Belinda, ¿quién es Dios para ti? Para mí es todo, es mi padre, es mi guía, es mi salvador, es todo. Gracias, Alma Belinda. Se fijan que el concepto lo tenemos parecido todos. Por eso nomás les pregunté a unos cuantos. Dios es todo para nosotros, pero ¿por qué es Dios todo para nosotros? Porque tenemos tiempo buscándolo. Pero si nosotros le preguntamos a otras personas así normales de la calle, no es que nosotros seamos anormales. Nosotros buscamos a Dios, nosotros en Dios hemos encontrado nuestro refugio. Pero hay personas que se les pasa de largo de buscar a Dios. Buscan todo menos a Dios y Dios es el que da todo. Nos van a dar otro tipo de respuestas, pero se fijaron aquí, mi todo, mi Salvador. Vamos ahora a ir con Rebeca para que veamos quién es Dios en Éxodo 3, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Rebeca, por favor. ¿Cómo no? Del libro del Éxodo, capítulo 3, versículo del 13 al 15. Revelación del nombre divino. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a vosotros.
Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Gracias, Rebeca. ¿Quién es Dios? ¿Se fijaron? Es el que las tiene, las puede y las sabe todas. O hablando teológicamente, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Ese es Dios. ¿Y quiénes somos los seres humanos? A esta alma Belinda le tocó quiénes somos los seres humanos en el Salmo 103, versículos del 13 al 22. Alma Belinda, ¿nos ayuda, por favor? Sí, claro que sí. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Como la ternura de un padre con sus hijos, es la ternura del Señor con los que le temen. Él sabe de qué fuimos formados. Se recuerda que solo somos polvo. El hombre, sus días son como la hierba. Él florece como la flor del campo. Un solo pasa sobre él y ya no existe y nunca más estará donde estuvo. Pero el amor del Señor con los que le temen es desde siempre y para siempre. Defenderá a los hijos de sus hijos, de aquellos que guardan su alianza y acuerdan de cumplir sus ordenanzas. El Señor ha fijado su trono en los cielos y su realeza todo lo domina. Bendigan al Señor todos sus ángeles, héroes poderosos, que ejecutan sus órdenes apenas oyen el sonido de su palabra. Bendigan al Señor todos sus ejércitos, sus servidores para hacer su voluntad. Bendigan al Señor todas sus obras, en todos los lugares de su dominio. Bendice, alma mía, al Señor. Palabra del Señor. Vamos, Señor. Gracias, alma Belinda. ¿Se fijan? Lo que es el hombre, hoy estamos y mañana ya no. El ser humano somos tan frágiles que pisamos una cáscara de plátano, nos caemos, nos golpeamos en la sien y nos morimos tan rápido. Y a veces el hombre tan vanidoso que piensa que es el dueño del mundo. Y ahí tenemos la diferencia en la palabra de Dios. ¿Quién es Dios? Dios lo puede todo y el hombre sin Dios no puede nada, pero con Dios lo puede todo. Cuando un hombre cumple el ser humano, cuando hablo de hombre, hablo del ser humano, mujer y hombre, le va re bien, porque Dios siempre está para el que cumple su palabra, porque Dios siempre es fiel. Por eso han escuchado esa canción que dice, tu fidelidad es grande, Señor, grande es tu fidelidad. El ser humano no, nosotros somos más volubles. Pero en la medida que vamos siendo humildes y vamos leyendo la palabra de Dios con atención, ahí empezamos nuestra transformación en ser otros Cristos. Y acuérdense, esto es lo que nos enseña la Biblia, que Dios lo puede todo y que nosotros sin Dios no podemos nada. Todo lo demás es ropaje literario. Si pudiéramos resumir todo lo que dice la Sagrada Escritura es eso, que Dios es el que las tiene, las puede y las sabe todas, y que el hombre sin Dios no puede nada. Ya vemos algunos personajes como con Dios, obedeciéndolo, son los padres de la fe, hablando de Abraham, ¿se acuerdan? Hablando de Moisés, que Rebeca nos leyó el texto cuando Dios le revela su nombre a Moisés. Moisés todavía se platica de él. Todavía en la iglesia y también los hermanos judíos, también ellos siempre recuerdan a Moisés. ¿Por qué? Porque obedeció a Dios. Igual de ti y de mí, se va a decir igual dentro de 50, 70, 80 años.
ya que nos beatifiquen a todos y nos canonicen ahí en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, porque entendimos que sin Dios no podemos nada y con Dios lo podemos todo. Y de ahí surge una frase que dice, no le digas a Dios que tienes un gran problema, mejor dile a tu problema que tenemos un gran Dios. La Biblia es un libro de fe. Y acuérdense, la fe es creer lo que no vemos y esperar lo que no tenemos. Hebreos 11, 1 al 2. La Biblia debe de ser el espejo de nuestra vida. Donde se vieron nuestros mayores, debemos vernos nosotros ahora. Por ejemplo, si alguna de ustedes ya fue a la Eucaristía en la mañana o si leen el Evangelio del día, ustedes vieron que una mujer le gritaba, Jesús, hijo de David, ten compasión de mi hija que está endemoniada. Y Jesús le dice, no está bien darle la comida de los hijos a los perritos. Sí, Señor, pero hasta los perritos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. ¿Tú has tenido esa actitud con Dios? Así de decirle, híjole, Señor, yo sé que tú lo sabes todo. Si quieres, ayúdame. Perdón, me marcaron. No sabía que tenía prendido el teléfono. Miren, ustedes y yo estamos puestos así. Con los personajes nos vamos identificando. Y acuérdate, primero nos tenemos que identificar con el personaje, pero ya luego nos tenemos que identificar con Jesús nuestro Señor. Para ello necesitamos colocarnos enfrente del espejo, iluminados por la fe, con los ojos limpios, bien abiertos, y que el espejo no esté sucio con prejuicios. Vamos a ir con nuestra hermana Marta Lucía al Salmo número 1. Hermana Marta Lucía, por favor. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Dichoso el hombre que no va a reuniones de malvados, ni sigue el camino de los pecadores, ni se sienta en la junta de burlones. Mas le agrada la ley del Señor y medita su ley de noche y día. Es como árbol plantado junto al río, que da fruto a su tiempo y tiene su follaje siempre verde. Todo lo que él hace le resulta. No sucede así con los impios, son como paja llevada por el viento. No se mantendrán en el juicio los malvados, ni en la junta de los justos los pecadores, porque Dios cuida el camino de los justos y acaba con el sendero de los malos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gracias, hermana Marta Lucía. Es ese salmo, meditarlo de día y de noche. Y entonces se nos van a acabar los prejuicios. ¿Qué tantos prejuicios tenemos los seres humanos? Los gorditos, si yo estoy flaquito. Si yo estoy flaquito, los chaparritos. Y ahí vamos buscando, son prejuicios que son prejuicios que nos vamos haciendo, que hemos heredado. Pero desde la palabra de Dios se nos tiene que olvidar todos los prejuicios porque sabemos que todos somos hijos de Dios. Cada uno de nosotros somos hijos de Dios. Y en esa medida de que nos identificamos como iguales a todos, con que ni porque el patrón sea más es más que el trabajador, no todos somos iguales, si todos somos bautizados. Y entonces así la Biblia empieza a ser nuestro espejo en nuestra vida. A ver, ¿cómo trataba Jesús a los pecadores? ¿Cómo trataba Jesús a los fariseos? ¿Cómo trataba Jesús a los enfermos? ¿Cómo trataba Jesús a los soldados? ¿Cómo trataba Jesús a las personas que venían a echarle camorra, que le venían a echar pleito? Pues con mucho respeto. Y entonces se nos van acabando los prejuicios en nuestra vida.
¿Hay actitudes negativas ante la palabra de Dios? Vamos a ir con Azucena. A Azucena le tocó Isaías 58 del 1 al 5. ¿Nos lo puedes compartir, Azucena? Por Sí, favor. claro. Abre, Señor, mis labios. Que mi boca Mi proclamará boca tu alabanza. proclamará mi nombre. Grita con fuerza y sin miedo. Levanta tu voz como trompeta y denuncia a mi pueblo sus maldades y sus pecados a la familia de Jacob. Según dicen, me andan buscando día a día y se esfuerzan por conocer mis caminos, como una nación que practica la justicia y no descuida las órdenes de su Dios. Vienen a preguntarme cuáles son sus obligaciones y desean la amistad de Dios. Y se quejan, ¿por qué ayunamos y tú no lo ves? Nos humillamos y tú no lo tomas en cuenta. ¿Por qué en los días de ayuno ustedes se dedican a sus negocios y obligan a trabajar a sus obreros? Ustedes ayunan entre peleas y contiendas y golpean con maldad. No es con esta clase de ayunos que lograrán que se escuchen sus voces allá arriba. ¿Cómo debe de ser el ayuno que me gusta o el día en que el hombre se humilla? ¿Acaso se trata nada más que de doblar la cabeza como un junco o de acostarse sobre sacos y ceniza? ¿A eso llamas ayuno y día agradable a Yahvé? Palabra de Dios. Alabamos, Señor. Gracias. Gracias, Azucena. A veces muchas personas pensamos que con rezar, ya con eso, ya estamos salvados. Y no es cierto. Miren, aquí la palabra de Dios nos dice lo que cada uno de nosotros necesita para no tener estas actitudes negativas ante la Biblia. Ya se los decía los prejuicios, que yo soy bueno, que la otra gente no es buena. No, todos somos buenos, porque así dice la palabra de Dios. Y hizo al hombre a imagen y semejanza tuya, a imagen y semejanza suya los crió, varón y hembra los crió, y dijo Dios que era muy bueno. Pero las personas nos gusta pensar que no estamos mal. Y cuando nosotros pensamos que no estamos mal, nos hacemos como el fariseo ante el publicano. Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque yo sí cumplo y este no. No soy como este. Aquí el que nos debe de poner la palomita en nuestra vida o nuestra estrellita, como cuando estábamos en el kinder, es Dios. Y de ahí de que no sepamos leer bien la Sagrada Escritura, surgen estas actitudes negativas. La primera es el fundamentalismo. Si no dice en la Biblia, no creo. El fundamentalismo lo hizo Martín Lutero. Una actitud elitista. Nosotros los buenos y ellos los malos, como los fariseos. Una actitud moralista. Que así se debe de vivir porque así me enseñó mi papá y mi mamá, y todos los demás están mal. Una actitud de espiritualismo, o sea, todo es malo, todo lo que hay en el mundo es malo, porque me separa de Dios. No, lo que te separa de Dios es tu actitud ante las cosas. Y el machismo que siempre ha habido, porque acuérdense que el machismo tiene muchos años y seguirá habiendo machismo mientras los padres no enseñemos a nuestros hijos a que el hombre y la mujer son exactamente iguales. Los que tenemos hijos mujeres y hijos hombres, sabemos que valen lo mismo los dos para mí. Mi Monse y mi Fátima valen lo mismo que mi Willy y mi Zeus. Y solamente así, enseñándoles a todos que todos somos iguales, se va a acabar el machismo que sobre todo en Latinoamérica se da mucho. Vamos a ir con Carmelita Ramos a Mateo 5, 27 al 30. ¿Nos ayudas, Carmelita, por favor? Ya se fue Carmelita.
Ah, no, está en silencio. Ya, perdón. No, gracias. Abre, Señor, mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. Ustedes han oído que se dijo, no cometerás adulterio, pero yo les digo, quien mira a una mujer con malos deseos, ya cometió adulterio con ello en su corazón. Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te lleva al pecado, córtala y aléjala de ti, porque es mejor que pierdas una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Por ejemplo, esta palabra de Dios se puede dar a que la tomemos así literalmente y que nos cortemos la mano, el pie, imagínense, porque cometemos esos pecados, pues les apuesto que todos, la mayoría sí, de los que tratamos de tomar la palabra de Dios en serio, pues anduviéramos sin piernas y sin manos y sin ojos, porque todos nos equivocamos en la vida. Entonces, ahí es saber interpretar para no ser fundamentalistas. Aquí está, el Señor nos está diciendo, si tu mano te lleva a pecar, pues mejor usa los ojos para cuando vas a ese lugar. Si tus pies te llevan al pecado, mejor darle la vuelta y que te lleven al templo. Y hay un padre de la iglesia que se llama Orígenes. Fíjense, Orígenes vivió allá entre el año 240 y entre el año 300, por ahí vivió Orígenes. Él al leer esta cita bíblica se hizo eunuco. Él era maestro de Biblia, pero malinterpretó este texto y por eso no lo hicieron santo. Es padre de la iglesia, un especialista en sagradas escrituras. Fue el primero que tradujo la Biblia a 6 idiomas diferentes del idioma original. Pero por eso no lo han hecho santo, porque malinterpretó este texto y se quitó su virilidad. Porque dijo, no, entonces ocupo cortarme y ahí se cortó. Es importante que nosotros no seamos fundamentalistas. Miren, ¿cuáles son las cosas que se tienen que interpretar al pie de la letra? Al pie de la letra lo que se tiene que interpretar son los mandamientos, ¿sale? Los 10 mandamientos hay que interpretar, esos así como van, hay que vivirlos. El 11º mandamiento, ¿sabían que hay 11 mandamientos, verdad? El 11º mandamiento es el que nos dejó Jesús. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esos mandamientos los tenemos que vivir así como dice nuestro Señor. Pero todos los demás tenemos que ir a los géneros literarios. Un género literario, señoras, es una forma de expresar una idea. Hay género epistolar, hay género parabólico, hay género de código de leyes que son los que no se pueden interpretar. Hay género de los profetas que son denuncias y anuncios de parte de Dios. Hay géneros sapienciales, hay el género de los salmos, hay el género del cantar de los cantares, que son poemas. Y entonces nosotros ya podemos interpretar bien la Sagrada Escritura. Por ejemplo, el Evangelio, ¿qué género literario es? También en el Evangelio hay muchos géneros literarios que tenemos que decir, y a veces hasta el mismo narrador que nos está narrando dice, y el Señor les dijo esta parábola. Parábola. Entonces, ¿qué enseña una parábola? Nos quiere enseñar el reino de los cielos, nos quiere enseñar cómo es Dios. El reino de los cielos se parece a un hombre
que fue a buscar una perla y al encontrar una de gran valor, fue y vendió toda la que tenía y compró aquella perla. Y el significado para nosotros es que cuando nosotros hemos percibido a Dios en nuestra vida, ¿qué tenemos que dejar para tener a Dios completamente en mi vida? Eso es una interpretación para que vean lo importante también. Y también aquí, si ustedes me permiten más adelante, aquí les voy a compartir un curso de cómo interpretar bien. Aquí nomás son unos tips. Vamos a hacer ejercicios y todo, si Dios nos sigue dando la vida y ustedes quieren. Vamos con Margarita. A Margarita le tocó Marcos 10 del 23 al 27. Margarita, ¿nos ayudas? Sí, claro. Por favor. Jesús, mirando alrededor, dijo a sus discípulos: qué difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Los discípulos se quedaron asombrados ante estas palabras, pero Jesús insistió: hijos míos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. ¿Le es más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios? Ellos se asombraron todavía más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los miró y les dijo: para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Dios todo es posible. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es más fácil que entre un camello por el ojo de una aguja que un rico se salve. Y ese ojo de la aguja, miren, en la antigüedad, todas las ciudades tenían sus murallas y las abrían a las 6 de la mañana y las cerraban a las 6 de la tarde, a la puesta del sol, y al meter el sol a las 6 de la tarde cerraban todas las puertas. Y por ejemplo, Marisol, se le hizo tarde, no pasó el camión y no alcanzó a entrar a la ciudad. Y llegaba Marisol a su ciudad y ya gritaba al señor que estaba vigilando allá en la muralla allá arriba y le gritaba: soy Marisol, vivo en la calle fulana, mi número de teléfono es fulanito. Ah, está bien, Marisol. ¿Y qué quieres? Pues dame chance de pasarme por la aguja. Era una puertita chiquitita donde tú tenías que entrar así a gatas, tenías que primero meter tu cabeza y si no era Marisol, ahí estaba un soldado que le cortaba la cabeza inmediatamente porque ponían en riesgo a toda la ciudad si metían a alguna persona que no fuera de ahí. Ese era el ojo de una aguja, fíjense. Y yo cuando escuché este texto en el Instituto Bíblico, y hasta que nos lo explicaron, yo decía, no, pues sí, está difícil que por el ojo de una aguja, de esas agujas con las que cosemos la ropa, que pase un camello, está canijo. Yo decía, no puede pasar, bien dice nuestro Señor, pero ya viéndolo así, y cuando nos lo explicó el maestro, dije, wow, mira. Y a veces somos fundamentalistas porque no sabemos el significado de lo que quería decir el ojo de una aguja hace 2000 años. Ahorita pues ya las ciudades ya no tienen esas murallas, más que la muralla china, ¿verdad? Pero esa nos queda muy lejos. Pero ¿qué les parece lo que hemos aprendido hoy? ¿Se fijan? Hemos aprendido primero, voy a cerrar ahorita para ir a nuestra contemplación. Acuérdense, agarrar la Sagrada Escritura todos los días, cuando tú la vayas a leer, por favor, agárrala, perdón, santíguate en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Invoca una oración del Espíritu Santo. Si eres como Memo, Espíritu Santo, fuente de luz, ilumíname. Ya invoqué al Espíritu Santo, le doy un beso, lo saludo al Señor, habla Señor que tu siervo escucha, y ya me pongo a leer la Sagrada Escritura. Y veíamos que Dios desde la eternidad viene a hablarnos a cada uno de nosotros. Y veíamos también que las condiciones para leer la palabra de Dios es verla con fe.
entender lo que los autores quisieron decir y querer vivir eso que nos dice Dios hoy. Y que toda la palabra de Dios nos enseña dos cosas, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis, que son 46 libros del Antiguo Testamento, 27 libros del Nuevo Testamento, nos enseñan que Dios es el que lo tiene, lo puede y lo sabe todo, y que el hombre no es nada sin Dios y con Dios lo puede todo. Esa fue la lección de este día, y que nosotros tenemos que cuestionarnos cuando escuchemos, por ejemplo, les decía de la mujer sirofenicia, si así somos de humildes. Sí, Señor, pero hasta las migajas de la mesa que cae se lo comen los perritos. Nosotros cuando llegamos con Dios, a veces que le hacemos una petición, llegamos con la espada desenvainada y le decimos, punto y coma, Señor, y apúntale bien. ¿No es cierto? Ustedes piensen, si no es cierto que a veces podemos llegar así con Dios. Entonces, a ir viendo las actitudes de los distintos personajes que se nos van presentando en la Sagrada Escritura y ver nosotros qué hubiéramos hecho. ¿Ok? Bueno, todas las demás citas las vamos a continuar mañana, pero ahorita te invito a que te sientes cómodamente. Te invito a que empieces a inhalar y a exhalar conmigo y le agradezcamos a Dios por este momento de enseñanza que hemos tenido con la gracia del Espíritu Santo. Le vamos a decir gracias, Señor, porque hoy quiero tener una fe tan grande que cuando abra mi Biblia sepa que tú me hablas desde la eternidad. Desde tu hoy, vienes a mi hoy para hacer un solo hoy conmigo. Vienes y me hablas, Señor Jesús, para que yo aprenda a vivir feliz y pueda hacer felices a los demás. Y otra vez inhalamos y exhalamos y le decimos al Señor, gracias, Señor, por esta tarde que nos has dado. Gracias, Señor, por nuestra familia. Gracias, Señor, por las personas enfermas. Gracias, Señor, por Lupita Trujillo, que ahí se va recuperando. Es una alumna nuestra también, que la operaron y que ahorita está en cama. Pidámosle al Señor por todos nuestros enfermos, por favor. Traigan a su mente a sus enfermos, a sus parientes, a sus conocidos, para que ahorita que vamos a estar con el Señor Jesús, Él los cure, Él los sane, Él les oriente lo que deben de hacer y sepan ellos que Dios los ama siempre. Y ahora te invito a que descubras, si ya no tienes hijos adolescentes, acuérdate de tu hijo adolescente. Yo me voy a acordar de mi Willy, de mis Zeus adolescentes y de mi Fátima y de mi Monse ahí entre 12 y 13 años. Traigan a su mente a su hijo, a su sobrino ahí, a esa edad. Él va a ser Jesús esta tarde. Y vamos a ver, por ejemplo, fíjense, a esa edad mi Guillermo Israel, el más grande, decía que se quería dejar el pelo largo. Imagínate nuestro Señor Jesús, adolescente también, experimentando, queriendo conocer la vida. ¿Qué se le antojaría a nuestro Señor Jesús así como a mi Guillermo Israel, que se quería dejar el pelo largo a esa edad? Pues lo que iba viendo, iba aprendiendo, tenían ganas de experimentar. A la edad de 12 años todos queremos experimentar. Queremos aprender nuevas cosas, queremos vivir de distinta manera. Pues ahí trae a tu hijo, a tu hija, él va a ser el niño Dios, él va a ser el Jesús adolescente. Y vamos a sentarnos junto a nuestro Señor Jesús adolescente. Siéntalo ahí donde tú estás. Arrima, hazte un ladito de la silla y dile, siéntate aquí conmigo, Señor Jesús. Te quiero hoy contar mis sueños. Y yo le voy a contar mi sueño al Señor y tú vele contando sus sueños. Señor Jesús, yo quiero ser santo. Ese es mi sueño más anhelado durante 15, 20 años que tengo de conocerte. Y ahorita que tú estás adolescente, dime cómo puede ser ese camino para alcanzar la santidad. Mira, Jesús, yo sé que me equivoco, sé que mi humanidad me gana. Sé también, Jesús, que
que a veces no me puedo controlar, no me puedo cuidar de todo lo que me debería de cuidar en mi enfermedad. Pero dame un tip, Jesús, tú que tienes todas las ideas frescas, tú que tienes todos los sueños por realizar. Y tú también vele diciendo al Señor Jesús, ¿cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu sueño de adolescente? Ahora tú vete de adolescente. Recuerda cuando eras adolescente. Y ahora vete adulto o adulta. ¿Y has logrado tus sueños? Si no los has podido lograr, seguramente que no eran para nuestra salvación. Si ya los lograste, agradécele mucho al Señor Jesús. Y esta tarde te invito a que todos nos demos la mano ahí con el Señor Jesús y levantemos nuestras manos al cielo con el Señor Jesús y le digamos a nuestro Padre eterno, gracias, Padre, por esta experiencia de vida que me estás dando. Gracias porque veo que tu Hijo Jesús se fue desarrollando, que su fe fue creciendo, aunque Él era Dios, como ser humano tuvo que crecer en la fe. Hoy haz que crezca nuestra fe de cada uno de nosotros, de Ofelia, de Miriam, de Alejandra, de Cristi, de Elsa, de Ángela, de María Dolores, de Carmelita, de Lupita Pinzón, de Azucena, de Margarita, de Alma Belinda, de Rebeca, de Brenda, de Elba, de Almadelia. Ayúdanos a todos, Señor, a que crezca nuestra fe, a que crezca nuestra fe tan grande como para mover montañas, como para ser santos y santas cada uno de los que estamos aquí contigo. Y deja que Jesús te abrace, este Jesús adolescente, ve lo que te da un abrazo. Te da un abrazo y te dice, sigue soñando y sigue luchando. Y recuerda que sin mí no pueden hacer nada, pero conmigo lo puedes todo. Lo puedes todo, Azucena, lo puedes todo, Margarita, lo puedes todo conmigo, Marisol, lo puedes todo conmigo, Carmelita, lo puedes todo conmigo, Lupita, lo puedes todo conmigo, María Dolores, lo puedes todo conmigo, Nadia, lo puedes todo conmigo, Ángela, lo puedes todo conmigo, Ofelia, lo puedes todo conmigo, Alma, lo puedes todo conmigo, Rebeca, lo puedes todo conmigo, Brenda, lo puedes todo conmigo, Alma, lo puedes todo conmigo, Elba Edith, lo puedes todo conmigo, Guillermo. Abracémonos del Señor y digamos todos juntos, les invito a que digan después de mí, nada te turbe. Nada te espante. Nada te turbe. Dios no se muda. Dios no se muda. La paciencia todo lo alcanza. Todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, Quien a Dios tiene, nada le falta. nada le falta. Solo Dios basta. Solo Dios basta. En los cielos y en la tierra sea para siempre alabado. El corazón amoroso de Jesús sacramentado. Almadelia, ¿con qué te quedas esta tarde, Almadelia? Me quedo con el abrazo de nuestro Señor Jesús. Traje a mi mente a mis hijos. Le doy gracias por mis hijos. Y también que la palabra de Dios transforma. Y lo primero que nos enseñó a abrazar la Biblia y decirle, invocar el Espíritu Santo y decirle, habla Señor, que tu siervo escucha. Y más que nada es lo que se me quedó. Y que la Sagrada Escritura nos dará sabiduría. Muchas gracias, Almadelia, gracias. Gracias. Elba Edith, ¿con qué te quedas, Elba Edith? Con la palabra de Dios, que es para unirnos y para traernos paz y para hacer la vida. Con eso me quedo. Muchas gracias, Elba. Brenda, ¿puedes hablar, Brenda? ¿Con qué te quedas, Brenda? También me quedo con, en la contemplación, traje a la mente a mi hija y a mi hijo.
quedo con que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas gracias, Brenda. Ah, Rebeca, ¿con qué te quedas, Rebeca? El Señor, que el Dios es mi Señor. Y que debo de seguir la palabra del Señor, la Biblia, la debo de seguir conservando con mucho amor, con mucha paciencia, tratar de alcanzar, de entender todo lo que el Señor me quiere decir y saberlo interpretar. Muchas gracias, Rebeca. Ah, Alma Belinda, ¿con qué te quedas, Alma Belinda? Tomar la Biblia con mucho cariño, abrazarla, escucharla con toda la reverencia que es lo que pues se necesita y pues vivir los 10 mandamientos, vivirlos con amor, con fe y con mucha paz, para así poder transformar yo y hacerla. Eso es todo. Muchas gracias, Alma. Azucena, ¿con qué te quedas, Azucena? Sí, bueno, pues yo me quedo que pues la Biblia ahora sí que es un instructivo diario, ¿no? De nuestro diario vivir y que pues tengamos que esforzarnos día a día para comprenderla, para tener la sabiduría que Dios quiere que tengamos, pero que pues sepamos siempre que Él está con nosotros en todo momento. No hay una cita bíblica que a mí en lo particular siempre la tengo, no la de Josué 1:9, que te dice, es mi orden, no tengas miedo y sé valiente, porque a donde vayas, yo Yahvé estaré contigo todos los días de tu vida. Entonces esta cita, pues siempre día a día me la repito, ¿no? Que no estoy sola y que tengo un Dios tan grande que Él todo lo puede en mí, si Él quiere, ¿no? Aceptando también su voluntad, porque pues muchas veces, pues yo quiero hacer, como dirían, mis huevos al gusto y así no es, ¿verdad? Entonces tengo que aceptar la voluntad también de Dios. Muchas Con gracias, eso me Azucena. quedo. Gracias, Azucena. Marisol, ¿con qué te quedas, Marisol? Pues yo también con lo de la Biblia, tenerle el respeto debido, porque pues a veces uno por ignorancia lo toma como un libro cualquiera, lo trae para acá, para allá, pero en realidad, como dice usted, es la palabra viva de Dios y pues ahora que estoy empezando a aprender con usted, pues me doy cuenta de que es algo bien importante. La Biblia merece su respeto como lo que es y con eso me quedé hoy. Muchas gracias, Marisol. Dios te pague. De nada. Gracias. Ale Dorantes, ¿con qué te quedas, Ale? Pues yo me quedo con que Dios es un Dios para todos y pues hay que seguirlo proclamando, hay que seguir aprendiendo, hay que seguirlo amando, cantarle todos los días con alegría, amarlo, ser felices y vivir al máximo. Muchas gracias, Ale. ¿Con qué te quedas, Ofelia? Sí, yo me quedo con que Dios, que con Dios somos todo y sin Dios no somos nada. Y también de procurar de la Biblia también, buscar tiempo, porque pues yo también he dejado que no le he puesto mucha importancia a la Biblia, en leer, sí, sino que, y ahora que estoy aquí escuchándolo, que sí es muy importante que debo de buscar más un tiempo para dedicarle a Dios. Muchas gracias, Ofelia. Ángela, ¿con qué te quedas, Ángela? El profesor, yo me quedo con besar cada palabra, cada evangelio
la palabra de Dios, amar, abrazarlo. Con eso me quedo, profesor. Muchas gracias, Ángela. Elsa, ¿con qué te quedas, Elsa? Yo me quedo con vivir los mandamientos y también saber interpretar la Biblia como muchas veces, como dijo, como nos mencionó usted, profesor, de que no necesariamente uno tiene que cortarse un brazo o sacarse un ojo, sino saber qué es lo que nos están tratando de decir a través de los libros. También me quedo con el abrazo de Jesús adolescente a través de mi hijo Ramón adolescente. Pienso que al abrazar a Jesús y a conversar con él en la adolescencia, yo pienso que como mi hijo me diría mis defectos bien sinceramente, como en la adolescencia ellos lo observan a uno mucho y ven lo que uno hace bien y lo que hace mal. Yo pienso que así Jesús me ayudaría mucho en eso para hacer cambios de mi vida por mi bien, por un cambio para llegar a la santidad a través de Jesús adolescente, siendo directo conmigo, directo con lo que yo necesito cambiar. Muchas gracias, Elsa. María Dolores, ¿con qué te quedas? Con escucharle y ser más mansa y más humilde de corazón y seguir buscando conocer para poder aprender a interpretar en realidad lo que es la palabra de Dios. Gracias, María Dolores. Margarita, ¿con qué te quedas? Yo me quedo con que Dios es el que me habla en la Sagrada Escritura y la palabra de Dios me debe traer unión, paz y comunión. Muchas gracias. Ya nomás me falta esta Carmelita. Carmelita Ramos, ¿con qué te quedas? Y yo. Y nuestra hermanita Marta. Y yo también. Ok, sí. Gracias, gracias. Perdón. Por eso les dije, acuérdenme. Gracias. Acordado, Cristi. Cristi. Yo me quedo con que cada día volvemos a escuchar las citas nuevamente, en diferentes ocasiones volvemos a escuchar las mismas citas y siempre hay una interpretación para nosotros que en ocasiones tú como maestro nos haces ver, aunque sea la misma cita que la leamos en varias ocasiones, nos lleva diferente mensaje. Y Diosito siempre piensa en nosotros para bien, para nuestra salvación. Con eso me quedo. Gracias, porque acuérdense lo que nos leyó Nadia, que la palabra de Dios es viva y eficaz, ¿verdad? Cristi, ¿con qué te quedas? Perdón, Cristi. Yo me quedo en la contemplación cuando Jesús niño estaba adolescente, estaba sentado a un lado de mí. Lo sentí tan cerca, lo sentí sentado a mí y que me decía, ten fe, aquí estoy siempre contigo. Cree y aumenta tu fe cada vez en mí, que siempre voy a estar aquí. Y lo sentí y me hizo sentir con mucha paz, sabiendo que Él es todopoderoso, sabiendo que Él es mi Padre, mi amigo, es mi todo. Con eso me quedo. Gracias. Lo que nos decía Elsa, ¿verdad? Se me quedó muy grabado lo que decía, cuando nuestros hijos son adolescentes, se fijan en todo lo bueno y lo malo de nosotros y son claridosos con uno. Me gustó mucho eso que nos compartió Elsa ahorita y dije, ¿por qué el Señor me puso un Jesús adolescente?
Voy a tener que platicar al rato con él para que me diga todo lo que ve mal en mi vida. Lupita Pinzón, ¿con qué se queda, Lupita? Ay, yo pensé que se iba a olvidar de mí. No, Lupita. Yo dije, no, bueno, pues ya dijo Carmelita, ya dijo, no, también maestro. Yo me quedo porque también con Jesús, como adolescente, yo me imaginé como a la hija que salvó, pues que le sacó el espíritu malo, que fue la fe de la mamá, pues que fue tanto ahí a suplicarle que así como ella, que tenga yo esa fe y esa humildad de decirle que también yo tengo derecho, como de las migajas que caen de la mesa, ahí. Entonces, que yo tenga humildad y que, pues como dije, me imaginé la niña como de 12 años que la salvó él y nos ayudó. También, por ejemplo, del Salmo 1, también ser que me aumente la fe y estar siempre con él unido como ese árbol que está siempre a la orilla del río y teniendo esa sal, esa agua viva que es mi Jesús, para estar siempre fresco, que me haga sentir la frescura en mi mente, en mi espíritu y me llene de su sabiduría. Muchas gracias, Lupita. Nadia ya se fue. La hermana Marta Lucía se fue y esta Miriam dice que se tiene que ir a trabajar. Dice, me quedo contemplando a nuestro Señor Jesús. Pues muchas gracias. Mañana voy a empezar unos 5 minutos. Estoy calculando los tiempos para no pasarme con mucho de las 4 de la tarde. Porque sé que algunas de ustedes tienen otras cosas que hacer. Mañana voy a las 3:45 empezamos con el cierre de la clase. ¿Con qué nos quedamos? María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señor. Que el Señor los bendiga, nos guarde de todo mal, nos lleve a la vida eterna. Amén. Amén. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Hasta mañana. Buenas tardes. Gracias, profesor. Hasta mañana. Hasta mañana, Dios mediante. Gracias. Gracias, hasta el rato, hasta el ratito. Si Dios quiere, nos vemos. Gracias. Hasta mañana. Gracias. Gracias, Brenda, gracias. Carmelita, Lupita, gracias. Azucena, gracias. Gracias, maestro, gracias por todo. Gracias, Lupita. Ángela, gracias. Hasta luego, Amadelia. Gracias. Buenas Gracias. Buena para tarde. todos.